Estamos este programa Pateando el Tablero. Tenemos que explicar un poco, digamos, estamos transmitiendo hoy por Facebook Live. No hemos salido en la radio por algunos problemas técnicos que intentaremos solucionar para las próximas ediciones. Pero bueno, estamos aquí hoy con Rafael Fernández, es precandidato de Partidos Trabajadores y dirigente de Partidos Trabajadores, y con Mariano Fernández, dirigente de la Juventud de Partidos Trabajadores y también en el Comité Central del partido, y mi nombre es Nicolás Marrero, y bueno, voy a oficiar un poco acá de responsable de este programa. Buenas tardes, Rafael, Mariano. Buenas tardes y buenas tardes a los compañeros. Buenas tardes a los compañeros que nos están mirando. Hoy nos convocaba un tema que en la semana fue muy discutido, todos los medios de prensa hicieron eco, los distintos partidos se fueron posicionando, los distintos candidatos también se fueron posicionando frente a la salida de Manini Ríos, el cese de Manini Ríos por parte de Tabaré Vázquez. Los hechos, bueno, Manini Ríos había tenido diversos choques con el presidente Vázquez, con el Poder Ejecutivo, en torno a la ley orgánica militar que hoy se está discutiendo en el Parlamento, en torno a la caja militar que fue aprobada el año pasado, y más recientemente, y creo que este fue el hecho detonante que digamos, concluyó en la salida de Manini, que tiene que ver con un informe que elevó el Tribunal de Honor de 3 generales con respecto a los casos digamos, que juzgaron, que la justicia ya había juzgado a militares, Gavazo y otros, y este Tribunal de Honor exoneró de culpas a estos militares y entendió que eran inocentes. Manini Ríos realizó un informe, lo elevó a presidencia, defendiendo, digamos, a los torturadores, defendiendo la impunidad. Y por lo tanto, bueno, fue un poco la gota que rebasó el vaso, poniéndose por un lado en contra, es decir, de las resoluciones de la justicia, es decir, abriendo, digamos, una suerte de fractura entre la decisión de la justicia y los militares que se autojuzgaron. Y por lo tanto, bueno, abre todo un escenario, digamos, de disputa al interior del propio Estado, pero también lo que siguió, digamos, a eso fue que Manini Ríos explicó las razones de su cese a través de un video publicado por los medios oficiales del Ejército. Y además, su reemplazo es José González, que es uno de los militares que firmó ese fallo, digamos, que exonera a los militares de toda culpa. Por lo tanto, bueno, el escenario que tenemos, los hechos son un poco esto, el contexto en el que se desarrolla esto tiene que ver también con un contexto regional, donde estos militares tienen un vínculo fuerte con los militares brasileños, con Bolsonaro y su camarilla militar, que recientemente ganaron las elecciones y están al frente del Estado brasileño. Y bueno, hay un contexto nacional que tiene que ver también con propuestas de mayor militarización de la seguridad interna y demás. Así que bueno, dado un poco este contexto, Rafael, te doy la palabra para que nos ubiques y coloques cuál es tu opinión sobre estos. Bueno, en primer lugar, se pretende colocar desde parte del gobierno y de parte del Frente Amplio en particular, me parece una visión como que están enfrentando al militarismo, ¿no? Creo que hay que decir que el Frente Amplio fue padre o madre de este régimen político cuando el Club Naval pactó con los militares toda una política que llevó al mantenimiento de los mandos militares, que quedó intacto el aparato represivo, y esto luego fue continuado por el propio gobierno del Frente Amplio. Y bueno, el caso de Fernández Huidobro, el ex ministro de Defensa, ex Pamaro, era de alguna manera el abanderado de ese pacto con los militares, y que tiene una larga historia, porque Huidobro, mucho antes que el Frente Amplio fuera gobierno, defendía la tesis de que las Fuerzas Armadas eran una especie de defensa antiimperialista, una especie de barrera frente al imperialismo. Él defendía la idea de mantener un ejército profesional, y esto tiene larga data porque viene desde un documento número 5 del MLN de la década del año 70, donde decían incluso que los ejércitos, en ausencia de un partido revolucionario, podía ser sustituto de ese partido revolucionario, y creían que los militares nacionalistas podían emancipar de alguna manera a nuestras naciones. Entonces,
Huidobro defendió esto contra gran parte de sus propios excompañeros tupamaros. Y tiene entonces toda una larga historia en ese sentido. Pero más allá de este aspecto, que obviamente hace que el mantenimiento de la impunidad es responsabilidad también del Frente Amplio, no solo de Sanguinetti, no solo de Lacalle, incluso de Wilson Ferreira de Unate, sino también del Frente Amplio, que fue cómplice de todo este proceso de impunidad. Hay que recordar a Mujica y otros dirigentes yendo al Parlamento a convencer a la bancada del Frente Amplio a que no votara una ley que seguramente iba a tener poca consecuencia por otra parte. Huidobro haciendo un discurso en 2013 en el Congreso del Frente Amplio diciendo que se podía entregar todo, perder todo, menos el triunfo de las elecciones. Esto frente a Hugo Cores, que defendía que había que anular la ley de impunidad. Por lo tanto, esto no es una casualidad. Han sido entronizados los Manini Ríos y otros generales, otros mandos, a partir de esta política de pacto con los militares. De todos modos, hay que analizar qué quiere decir este proceso de alguna manera, de contagio frente a lo de Brasil, ¿no? Manini Ríos fue a la asunción de Bolsonaro. Hay fotos con Bolsonaro y con los mandos militares de Brasil. Hay que recordar que el ejército de Uruguay tiene una fuerte relación con el ejército de Brasil desde hace mucho tiempo, y en particular en la misión en Haití, que fue votada por todos los partidos y obviamente por el Frente Amplio también, con muy pocas excepciones, como la de Guillermo Chiflet, que después renunció, Esteban Pérez, que también renunció a su banca, son excepciones en una política que fue la intervención de los ejércitos de América Latina para hacer una política favorable al imperialismo yanqui, al imperialismo francés de explotación de Haití, y instaurar un gobierno títere en Haití que habían derrocado a Aristide, y establecieron los gobiernos de Brasil en particular, que era el que ejercía la jefatura de esa misión, pero también de Uruguay, también de Bolivia, es decir, de Argentina, de gobiernos aparentemente progresistas que llevaron adelante esta política. Y lo que se hace en las favelas de Río es lo que se ensayó en los barrios pobres de Haití, la represión contra el pueblo. Esto lo coloco porque entonces esta relación de los mandos de Uruguay y de Brasil viene de muy lejos, obviamente, viene de la década del 60, pero también ha sido renovado bajo gobiernos progresistas de Lula, de Tabaré Vázquez, de Mujica, en esta interrelación. Me parece que Bolsonaro, como Novik, que se fue a festejar a Rivera, cuando asumió Bolsonaro, Manini Ríos también está intentando subirse de alguna manera a una ola que cree favorable. En ese sentido, cuando Manini Ríos fue arrestado a rigor, que de rigor no tenía nada porque se fue del país en un viaje personal, cuando regresaba habían circulado en el ejército uruguayo una cantidad se había viralizado una serie de mensajes en cuanto a que querían ir a recibirlo al aeropuerto, incluso él mismo mandó la orden de que eso no se hiciera, pero iban a ir desde sectores activos, no solo retirados. Se ha formado un pequeño partido para impulsar la candidatura a Manini Ríos. No se sabe si será viable o no desde el punto de vista electoral, legal, pero es curioso que el presidente de este partido ante la Corte Electoral es el escribano de la presidencia que acaba de renunciar. Es un hombre nombrado en el periodo de Lacalle Pou, pero es el presidente del partido de Manini Ríos. Quiere decir que hay allí, en el conjunto del Estado uruguayo, en la reunión del Estado uruguayo, están presentes todos estos elementos completamente reaccionarios, que puede tener un discurso nacionalista. Manini Ríos amaga a veces con un discurso nacionalista, pero que en realidad de nacionalismo no tiene nada. Bolsonaro también hace un discurso nacionalista y el tipo puso de ministro de Economía a un hombre que quiere privatizar todas las empresas públicas de Brasil, es decir, no tiene ningún aspecto de nacionalismo, sino una entrega nacional desaforada y acelerada. Creo que este es el intento de Manini de llevar un poco al ejército a esta posición. Habría que analizar si esto le sirve al resto de la derecha de Uruguay, ¿no? Porque si se forma un partido que lleve adelante esta política y le saque votos a los Lacalle, a los Novik, a los Sanguinetti, bueno, se atomiza aún más la derecha de Uruguay. Por lo tanto, hay quien especula que Tabaré Vázquez le dio el cese a Manini Ríos para que pudiera presentarse, porque es
digamos, un guiño a la derecha, pero también puede ser porque sea una forma de atomizar a la derecha. Más allá de esas especulaciones, lo que hay es una responsabilidad política muy fuerte del Frente Amplio, donde no se ha tocado en lo esencial la caja militar, no se ha tocado el ejército. El gasto militar en Uruguay es descomunal, no solo el de la caja, ¿no? El del ejército propiamente dicho, y por lo tanto, cuando hablan, por ejemplo, del déficit del BPS, no tiene ni comparación con lo que es el costo que tiene el aparato militar y el mantenimiento de los ex torturadores y asesinos que siguen cobrando su pensión. Cordero sigue cobrando su pensión. Su familia la retira del banco y se la gira. Es decir, que esto es el gobierno progresista que ha llevado adelante una política de conciliación y de complicidad con los que reprimieron al pueblo uruguayo y a los militantes de izquierda en primer lugar. Entonces, del Partido de los Trabajadores, lo que queremos colocar es que un gobierno de trabajadores, una salida realmente obrera, socialista, implica obviamente la liquidación de un aparato represivo que está destinado obviamente a aplastar a la clase obrera en caso que se levante, a los explotados, y el armamento del pueblo. Es decir, un gobierno de trabajadores tenía que basarse en un régimen completamente diferente, tanto desde el punto de vista de la elegibilidad y irrevocabilidad de los gobernantes, como también del hecho de que no haya un ejército pretoriano separado del pueblo, sino que el pueblo sea el que sea capaz de defenderse a través del armamento conjunto de la población y los trabajadores en particular. Hay que terminar con el aparato represivo, hay que terminar con los privilegios de la casta militar, de los oficiales del ejército, de las distintas armas. Y en esto, bueno, involucramos al conjunto de los activistas de izquierda, de los derechos humanos, hay que llevar adelante una campaña a fondo para golpear a estos sectores militares que pretenden levantar cabeza. Una diferencia, yo no quiero acaparar la palabra, una diferencia que me parece importante con Brasil es el ejército de Uruguay está bastante más desprestigiado que el de Brasil. Por el proceso de la dictadura militar, lo mismo que el argentino. En este sentido no es exactamente la misma situación. Pero bueno, los gobiernos Frente Amplio han trabajado para prestigiarlo, lo han colocado como que era poco menos que un servicio social el ejército, que nos servía para las inundaciones o hasta para atacar una huelga. Hay que acordarse que frente a los municipales el Frente Amplio recurrió al ejército para levantar la basura, ¿no? Y otra cosa que termino con esto. El precandidato Daniel Martínez, me parece muy importante, hizo una declaración donde no quiso pronunciarse sobre la destitución de Manini Ríos. Dijo que no quería agregar rispideces a la situación política uruguaya, que había que tender puentes. Este discurso solo se puede entender como una consideración hacia la derecha, hacia el militarismo en particular. Y es el mismo candidato que frente a los municipales no tiende ningún puente, que lo que dice es vamos a privatizar para impedir el derecho de huelga y se va a imponer la política que reclama UPM en la Intendencia, que no se pueda hacer huelga en la Intendencia. Esa es la política de Daniel Martínez, supuesto socialista, en el futuro gobierno del Frente Amplio, si se consagra ese gobierno. Es decir, que tanto desde Daniel Martínez como desde la derecha, obviamente, viene un ataque a los trabajadores, al derecho de huelga, viene un ataque a los derechos laborales y a la seguridad social, la pretensión de rebajar la jubilación, de aumentar la edad de retiro, de aumentar la explotación, que lo reclama el Fondo Monetario Internacional. Esto es de alguna manera complementario al problema de Manini y lo de Daniel Martínez que colocamos, pero me parece muy revelador el hecho de que él diga tengo que tender puentes cuando Manini Ríos está cuestionando los fallos de la justicia y diciendo que la justicia está persiguiendo a los militares que son Maurente, Gabazo y otros que masacraron al pueblo, que torturaron, y frente a esto Daniel Martínez dice no me pronuncio. Dentro de este proceso que mencionaba Rafael está lo que mencionábamos como la campaña de militarización de la seguridad interna. Mariano, ¿cómo podés explicar esta campaña? ¿Cuál es la propuesta del Partido Trabajador en torno a esto? Bueno, primero que nada, lo que mencionaba Rafa, que me pareció muy importante, la cuestión de la ola, militarista de Brasil, de la situación que se vive a nivel regional, que funciona también como un empuje a una campaña, que coloca la Raniaga en este sentido, de formar una Guardia Nacional compuesta por soldados del ejército, es decir, militarizar la seguridad interna.
acompañado de medidas de aumento en las penas, ¿sí? Incluso de pérdida de ciertas libertades, digamos, democráticas, como por ejemplo, bueno, libertad democrática más o menos, pero aumentar en ellas, avanzar sobre ellas, como por ejemplo los allanamientos nocturnos por parte de la policía. Es decir, es una violación de conjunto, no solo mediante la represión, sino hacia el avance de, digamos, del hogar de la gente, de lo que tienen, digamos, las familias en los barrios, y esto aumentado y complementado con medidas punitivas como la pena perpetua. Es decir, está colocado en toda una cuestión regional. Hay una anécdota no, pero algo anecdótico mencionar. La Larrañaga se posicionaba con la cuestión del no a la baja, impulsada por Bordaberry hace 5 años, diciendo que era una propuesta demagógica, que no se solucionaba mediante aumentos de las penas, digamos, en este sentido, y hoy la Larrañaga se suma a una ola militarista internacional con una propuesta de militarización. Nosotros colocamos, y esto es, digamos, muy importante, que la propuesta de Vivir Sin Miedo parte de una continuidad de política represiva por parte del Estado, que incluso es de consenso en el conjunto del régimen político. Es decir, en el 2010 hubo un acuerdo de consenso entre todos los partidos del Parlamento, Partido Independiente, Frente Amplio, Partido Nacional, Colorado, y en la siguiente década, es decir, del 2010 hasta ahora, sistemáticos aumentos en la política represiva, que tiene que ver con la conformación ya de una policía militarizada, como es la Guardia Republicana, con un alcance nacional, con los distintos aumentos presupuestales. ¿Sí? El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior acaparan casi el 50% del presupuesto ministerial, del conjunto de los ministerios. Esos son datos muy importantes. Y medida de aumento en las penas. Es decir, esto es toda una línea que se viene donde Vivir Sin Miedo, la propuesta de Larrañaga con estas medidas, se sube al carro y representa sin dudas un salto cualitativo que nosotros tenemos que combatir. Y en ese sentido, como digamos, mención, ya está en marcha la organización, digamos, una organización de contracampaña a la propuesta de Larrañaga, que, digamos, están ya en debate, en preparación, que no se ha lanzado, pero quiero decir que, digamos, hay una cierta organización, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones políticas y sociales, que se están organizando para, digamos, enfrentar concretamente el plebiscito que vamos a tener en octubre. Bueno, también una otra cosa que habría que comentar, ¿no? Es decir, el Frente Amplio había generado que a 20 kilómetros de la frontera el ejército era el que llevaba de alguna manera el control del interior, digamos, de lo que corresponde al Ministerio del Interior. Quiere decir que hay una continuidad, como tú decías, entre esas políticas, y obviamente es un salto adelante o hacia atrás lo que plantea Larrañaga en cuanto a profundizar esa política, ¿no? Y obviamente hay que enfrentarlo muy duramente, pero conscientes de que no se acaba con ese plebiscito, sino que se trata de imponer una serie de reivindicaciones para terminar lo que es la represión en los barrios, que realmente hay mucho menos derechos que en otras zonas para darle ciertas tranquilidades a los turistas o a los sectores que viven en algunos sectores más acomodados. En realidad en algunos barrios es infernal la falta de garantías que tienen los trabajadores. Sí, claro. No, incluso con esto que mencionaba Rafa, la cuestión previa sobre incluso el rol de los militares, la opinión pública que tiene la gente sobre los militares. Vos mencionabas la cuestión de su intervención en los casos de inundaciones, incluso en los casos de rompehuelga, y todo el proceso que también mencionaste sobre Haití, de, digamos, más de una década, de preparación de los propios militares en su actividad de represión interna. Es decir, esto viene a concluir, o no a concluir, pero sí a implementar realmente el rol que están jugando los militares en Haití, es decir, una preparación de décadas, con el voto del Frente Amplio, como contaste, en la represión interna. Mencionaste lo de la frontera. Años atrás también se sumó a los militares a
al cuidado del perímetro de las cárceles. Es decir, es todo un proceso de implementación ya del ejército, de los militares en la seguridad interna, que el Frente Amplio y el conjunto de los partidos políticos del régimen han consensuado. Muy bien. El Partido Trabajador, entonces, para aclarar, está participando de esta contracampaña, estamos involucrados en debates y demás. Así que bueno, yo creo que habría que agregar a lo que ustedes señalan, que este salto, digamos, este intento de salto en la militarización está ligado al proceso de avance y de ajuste de quita y de conquista sobre las masas. Vos lo mencionaste hoy al pasar, pero en el caso de Brasil es claro. En el caso de Brasil tenemos un golpe de Estado en el 2016 contra Dilma Rousseff. Dilma ya había arrancado un proceso de ajuste, un ajuste que no avanzó lo suficiente. El golpe de Estado viene a completar ese ajuste, intentar avanzar, que puso, digamos, sobre la cima del Estado, del gobierno, a dos partidos hipercorruptos, que no lograron sobrellevar la crisis industrial, desempleo y demás, y por lo tanto Bolsonaro y la camarilla militar hoy en funciones, no son los militares retirados como en Uruguay, sino que son militares que hoy tienen funciones en el ejército, son los que están hoy a cargo del gobierno junto con el ministro Guedes, que es el representante del capital financiero. Y el eje del gobierno de Brasil tiene que ver con el ataque a la reforma de la seguridad social, digamos, el ataque a las jubilaciones. Hoy está en discusión en el Parlamento de Brasil justamente esto. Es decir, el texto que propone Bolsonaro para votar es un ataque brutal, es aumentar la edad de retiro, rebajar las jubilaciones, ¿sí? Es decir, es la prenda de cambio que exige capital financiero para bancar a Bolsonaro. Pero también está la reforma laboral ya aprobada que tiene que implementarse y llevarse a fondo, las privatizaciones de 140 empresas en Brasil, el avance sobre el Amazonas, que está causando estragos, y toda la política, digamos, de avanzar sobre los recursos naturales, que está causando estragos, como fue recientemente el desastre en Brumadinho. Por lo tanto, hay un proceso de ataque brutal contra las masas, pero que no podemos decir que es unidireccional. Es decir, hay un proceso de reorganización fuerte de la clase obrera brasileña, y todavía Bolsonaro tiene que pasar por encima de esa clase obrera. Recientemente hubo una serie de plenarios de la CUT, de Conlutas y de organizaciones sindicales que votaron la huelga general cuando se empieza a discutir y se procese la votación de esta reforma previsional. Por lo tanto, digamos, hay un proceso de lucha de clase abierto donde no está claro. Bolsonaro incluso expresa en estos momentos de discusión sobre la corrupción dentro de su propio círculo. Es decir, no puede sacar la bandera de la anticorrupción. Y por lo tanto, este es el proceso, digamos, que está en Brasil, que todavía el desenlace es abierto. En Uruguay tenemos este proceso en marcha. Es decir, los distintos candidatos están, por ejemplo, de acuerdo, todos ellos, en la reforma previsional. En que ese es uno de los núcleos. El Frente Amplio acaba de aprobar su programa, que incluye esta cuestión de forma abierta, ¿no? Es decir, no coloca un número, hasta donde leí, lo último que había leído, no colocaba un número de a cuánto, pero dejaba abierto ese proceso de que es necesario. Astori ya lo había mencionado. En el programa del Frente Amplio de 2014 decía que había que aumentar progresivamente la edad de retiro, es decir, de a poco ir aumentándolo cada vez más, no de un saque, pero bueno, en un momento, un año, después 2 años, después 3 años, es decir, llevarlo más arriba para ese gradualismo, intentar que la gente no salga a la calle a protestar. Pero bueno, esa es la política de no solo Astori, del Frente Amplio de conjunto, ¿no? Ahí estaría interesante ver, bueno, cómo aparece una candidatura de Andrade, un obrero, aparentemente plantea un cambio dentro del cambio, pero va a estar al servicio de Martínez esos votos. Es decir, el cambio dentro del cambio de Andrade lleva votos a Martínez y a la política que acaban de votar, que es el astorismo más puro. Entonces a los compañeros también hay que decirles, que tal vez sea un poco la conclusión también de esta audición, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos constituir una alternativa obrera y socialista dentro del Frente Amplio. Eso sabe muy bien Andrade, que es completamente inviable. Van a llevar una política capitalista, una política fondo monetarista, una política de entrega y de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. Así que necesitamos hacer asambleas de trabajadores, hacer discusiones
con militantes de izquierda, con militantes sindicales, militantes populares, de los que luchan contra UPM, contra el tren de UPM, porque necesitamos de alguna manera un reagrupamiento que permita para el próximo gobierno y para las luchas incluso que ya están en curso, como la de UPM, que haya una expresión política. Porque no va a ser expresión política ni Andrade ni ninguno de estos, porque están siempre cuidando el sillón dentro del gobierno del Frente Amplio. Y a eso apuntan. Entonces, la salida requiere asambleas de trabajadores, organizaciones a nivel de base, pero políticamente que coloquen la perspectiva un gobierno de trabajadores y de terminar con los gobiernos sometidos al Fondo Monetario Internacional y al capital financiero. En ese sentido, la campaña, por ejemplo, para constituir convencionales, es decir, para que firmen los compañeros, para que la convención del PT se pueda constituir, la colocamos en función de este reagrupamiento de izquierda, realmente de izquierda obrera y socialista, y por un gobierno de trabajadores. En este sentido, convocamos a compañeros de distintos colectivos que quieran sumarse a una campaña en el sentido de poner en pie un polo de la clase obrera, un polo de izquierda de verdad, que coloque una salida propia y sobre todo una herramienta de lucha frente a las perspectivas de enormes luchas que se nos abren en Uruguay y en toda América Latina. Bien, con eso quizás iríamos cerrando el programa de hoy. Los esperamos el domingo que viene a la 1 de la tarde, Pateando el Tablero, no sé, Rafael. Estaremos en Radio Fénix el domingo que viene, esta vez la vamos a cumplir. Bueno, un abrazo a todos los compañeros. Saludos a los compañeros.